Mira mi parador, María. Esto me has quitado el mío. Muy buenos días, un día más aquí en la charla infinita. Estamos comenzando el programa, un sábado frío en Lima. Lamentablemente nuestra realidad, estamos en el invierno, pero también muy alegres de tener a un gran amigo, Ricardo Villar. Gracias. Bienvenido. Gracias. Osvaldo, mi Osvaldo. compañero, mi partner, mi colega, quien me acompaña en esta sección. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de comunicación política. Pero antes de presentarle a Ricardo, voy a presentar, saludos, que se presente Osvaldo, luego Ricardo, y voy a hacer una reseña también quién es Ricardo Villar. Hola, nada, una vez más, chicos, gracias a los que nos siguen en redes sociales, a los que están en TikTok, en Facebook, YouTube y otros canales que gracias a ellos podemos llegar a ustedes. Gracias porque sábado a sábado siempre están con nosotros y están compartiendo también nuestras entrevistas y de estos momentos que pasamos. Gracias, María, por un día más compartir conmigo y nada, bienvenido, Ricardo. No, gracias Osvaldo y gracias a María Bienvenido, especialmente. Ricardo. No, gracias a ustedes por la invitación y nada, prestos para poder hablar con ustedes, ¿no? Excelente. Vamos a presentar a Ricardo. ¿Quién es Ricardo Villar? Él es licenciado en comunicación social, maestría en periodismo y comunicación multimedia. Es especialista en comunicación corporativa, especialista en comunicación política y como su experiencia ha trabajado casi en todas las municipalidades de Lima Metropolitana. Por ejemplo, tenemos ahora actualmente se encuentra en el distrito más grande del Perú, en San Juan del Lurigancho, ha trabajado en Puente Piedra, en Los Olivos y en Eguilla, en el Ministerio de Energía y Minas, ha trabajado también en el Congreso de la República, en Senasa, en Castro Virreina, CIA Minero, en Dorrao, Somos Perú, Victoria Nacional. Tiene muy buena experiencia en lo que es comunicación política y es que por ende nos interesa bastante este tema, ya que estamos entrando ahora, no es solamente coyuntura de hablar de los problemas, sino también hay que hablar del tema de la comunicación política, no solamente de un candidato, sino también de una autoridad, de un ejecutivo, de las mismas personas que están de una u otra ¿Por qué no forma llegan los inmersos, ¿no? mensajes que Cómo ellos deben quieren dar, llegar los no? mensajes en Quizás este tengan buena aspecto. intención, pero al Claro. final no saben cómo transmitirlo, Exacto, ¿no? y para ello los expertos son los que trabajan, estudian y tienen experiencia, como lo tiene Así Ricardo, es. en lo que es comunicación política. Cuéntanos un poquito de tu vida, ¿de dónde vienes? Porque limeño no eres, Ricardo, No, como no, la para mayoría nada. de los que ¿Cómo no lo vivimos en haría? Lima Sí. no somos limeños, pero cuéntanos más o menos tu historia. Acá, tómalo esto con confianza, es un podcast de hablar la parte humana de las personas, cómo has crecido y cómo has llegado a tener una experiencia tan importante, por ejemplo, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, saludando a toda la gente que nos ve. Mira, yo soy de Pasco. Yo soy de Cerro de Pasco, de la ciudad más Ujú. alta del mundo, ¿no? Bueno, así le Más decíamos fría, más hace, fría. así le decíamos hace un tiempo. Creo que ahora la Rinconada es más alta. Pero bueno, yo crecí ahí, estudié ahí, la universidad, por ejemplo, la hice ahí. Yo soy licenciado de Ajá. la Universidad Daniel Alcides Carrión de Pasco. Más o menos a la edad de los 25 años tuve mi primer acercamiento. Claro, siempre venía, pero tuve mi primer acercamiento de trabajo laboral aquí en Lima. Yo hacía periodismo allá en diarios regionales como Primicia, como el diario Hoy de Huánuco. Hacía Ujú. periodismo ahí y un congresista en ese entonces pues me dice, Ricardo, trabaja conmigo, quiero que seas mi asesor de prensa. Vamos a Lima. Vámonos a Lima, me dice. Y así es que yo llego a Lima a trabajar y a vivir ya permanentemente, ¿no? Antes, como todos, pues iba, venía, pero ya desde los 25 años, estaba hablando del 2004, ya, me dice, oye, vente a trabajar conmigo. Yo era jovencito en ese tiempo, entonces dije, bueno, ya, vámonos. Como que era, Entonces, en ese tiempo era jovencito, hoy sí, eres no, viejo. ya no, ya no, ya estoy ya casi Ya. Estamos en la misma. sobre la base 47, Ah, 46, mira, entonces... no los parece, no los parece. No, entonces ya, pues entonces Interesante, mira, pero o sea, claro, es algo toda así. una data, ¿no? De las experiencias y de haber vivido. Yo recuerdo la primera vez, si no me equivoco, nos vimos en Los Olivos. Yo Sí, en Los Olivos, trabajaba claro. en la época, estaba en Senam, me acuerdo, aparte del Minsa, hicimos una feria, ¿te acuerdas? Con Sí, sí, todo sí. el Ujú. personal de Minsa, el tema feria de alimentos y nutrición. Y desde ahí nos hemos seguido, y qué bien, mira, Claro, nos vemos ujú. bastante por redes. Te sigo, me sigues, y de una u otra forma, lo importante que son, por ejemplo, las Claro, redes claro. sociales, ¿no? Y siempre estamos metidos en este tema, ¿no? De la Sí, involucrados comunicación, de la en el tema política, porque sí, político, yo creo que, comunicación. o sea, hacer buena política, pues es desarrollar el país o desarrollar las Claro. ciudades, ¿no? Y eso es lo que Porque más la nos palabra importa. político es sinónimo de ladrón, ¿no? Y de corrupción. Muchas Muchas veces veces. así lo ve la mayoría Así, de no, así gente, la mayoría, claro, el que pero no está es. fuera del ambiente político dice, ah, político, es corrupción. Corrupto, dicen, ¿no? ¿Sí? Entonces, Generalmente. ¿cómo cambiamos ese, o realmente qué significa política para ti, o qué es un político? ¿Cuál es la función de un político
y cómo tienes que expresarlo. Bueno, la política es el arte de hacer el bien, ¿no? Esa es la política. Vocación, voluntad. Claro, ahora los políticos deberían seguir esa consigna y hacer bien las cosas, y no solamente para ellos, ¿no? Sino realmente para la población, porque para eso te metes a político, Claro. ¿no? Para eso, y justamente tú explotas esas necesidades, los problemas, explotas en tu mensaje político para decir, oye, yo voy a solucionar ese problema. Correcto. De eso se trata de Eso ser se trata. político, claro. Claro, porque cuando uno llega a cierto cargo político y dice, todo está bien, claro, ellos están bien. Claro. En ese momento ellos están bien, pero la población no. Entonces, acá hay dos cosas que quiero explotarte un poquito, porque nosotros tenemos ahorita políticos que quieren dar un mensaje, pero quizás el mensaje no llega a la población porque no saben darlo. Y el otro me parece que es cómo llegamos a ese lugar, el político, cómo llega a ser un congresista, un diputado, un alcalde, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. O sea, ¿por qué la necesidad de tener buenos líderes en el planeta para que esto cambie, ¿no? Este concepto de político cambie? Están tomando mi productor. Sí, cuéntame. No, Sí, bueno, básicamente, a ver, ¿qué te podría decir, Osvaldo? Honestamente, ya, en el mundo de la política, y esta va a ser, digamos, la primera lección para los que nos están viendo, en el mundo de la política, la percepción lo es todo. La percepción lo es todo. Tú lo has dicho, o sea, la gente dice, oye, es político, ah, ya, es corrupto. Te das cuenta, percepción. Tú no sabes si la persona que está detrás, o tú no sabes que la persona que estás viendo no es corrupto, pero tú ya asocias a una idea y dices, no, la política es corrupción. Es algo que los políticos precisamente deben trabajar bastante para salir de este manto, ¿no? Salir de esa sombra donde todos son del mismo saco, ¿no? Ahora, en el Perú es difícil, por supuesto que es difícil, y no solamente en el Perú, sino en muchos países es lo mismo. O sea, si tú vas a Brasil, igual vas por ejemplo, te van a decir de su Congreso. Si tú vas a Chile, lo mismo te van a decir de su Congreso. Sí, La correcto. diferencia es que quizá allá veamos muchísimas más políticas públicas reales que se hacen a favor del ciudadano. Entonces, tienes un Chile, por ejemplo, mucho más desarrollado, mientras que acá tal vez estemos en 20 años de atraso, allá esos 20 años ya no lo están, ¿no? ¿Por qué crees que Chile nos lleva años de desarrollo? Por una continuidad también de programas, o sea, por una continuidad de programática. Yo no te voy a hablar de que qué político fue bueno o qué político fue malo, Correcto, pero lo que sí te voy a decir es que hubo una continuidad. Después de Pinochet, hubo una continuidad de las cosas. Además, recordemos que Chile siempre ha sido como una especie de el patio trasero, hasta por ahí decir yo, el experimento de grandes economías de otros países, ¿no? Por ejemplo, en la guerra con Chile, ¿quién estaba detrás de ellos? Ha sido Inglaterra, por ejemplo, ¿no? En los años 80, en los años 90, ¿quién estuvo detrás de ellos? Fueron pues el BID, fueron estas grandes fuerzas económicas que implementaron políticas económicas en ese país Ok, ya, y desde ahí se ha ido. pero cuéntame algo. Sí, sí, te espero. Esto sucede en vivo. Esto siempre sucede en vivo. Sin editar, el Sin programa editar, es sin sí. editar. Ahora, cuéntame algo. Eh, Cuando alguien invierte en un país, cuando alguien va a invertir en un país, ¿qué es lo que ve? O sea, ya yo voy a invertir en ese país, voy a invertir en Chile, pero ¿qué vio? Su sociedad, su territorio, o sea, ¿en qué apunta? ¿En qué apuntas? O sea, ¿dónde dice, voy a invertir acá porque acá veo esto bueno? ¿Qué es lo que ves? No, ve lo que precisamente estamos hablando. Ven líderes que pueden Líderes. llevarlo hacia adelante. Ven líderes que pueden decir, mira, acá tenemos una planificación estratégica, no sé, de 40, 50 años, y eso se va a hacer sin salirnos del camino. Por eso te decía que la continuidad es lo importante, ¿no? La continuidad es lo importante, la continuidad de programas, no de personas. ¿Tú has escuchado Sino la sobre el continuidad programa de programas. CONIN? No, no exactamente. ¿No has No, mío. escuchado sobre el No, no, programa no. CONIN? No, sí, te mentiría. El programa Conin y María, mira, es interesante porque yo siempre toco este tema. El programa Conin nace en Chile y hicieron un proyecto en los años 70 y lo continuaron en el año 80. El profesor Albino es un profesor de Harvard que hicieron un experimento en 5.000 ciudadanos chilenos, pero recién nacidos Ah, mira. recién nacidos. Invirtieron en ellos, el programa se gastó casi $300.000, pero invirtieron estos 5.000 muchachos para generar una nueva generación, para tener una nueva generación y esa nueva generación a futuro puede invertir sus conocimientos que el Estado invirtió en ellos para que puedan
dar todo lo que ellos pudieron en este desarrollo desde que nacieron hasta que se desarrollaron y estudiaron en Chile. ¿Y por qué? Porque invirtieron en cerebros que estaban habilitados para tener educación buena. Ese es el programa CONIN que se inició en Chile y posteriormente también pasó a Argentina. Y gracias a ese programa tienen generaciones que aportan conocimiento al país, ese programa CONIN. Pero bueno, no voy a salirme de esto porque tú eres el entrevistado, entonces parece que coincidimos, María, en que la gente que va a invertir ve en la ciudadanía la capacidad de invertir, ¿correcto? Claro, por supuesto. La El Perú estabilidad, por ejemplo. tiene esa... ¿Tenemos En su capacidad? gente sí, en su gente sí, en su ¿Sí? gente sí. El problema es Voluntades. voluntades y la coyuntura precisamente que nos lleva a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, Claro. acá no tenemos mucha continuidad de las cosas buenas, o sea, acá Entra un nuevo, deja todo lo que dejó el Exacto, anterior, exacto, lamentablemente, exacto. ¿no? Y no Pero lo debería sigue, ¿no? ser Y una no lo guía, una sigue. ruta que se debería de cumplir hasta terminar o culminarlo, ¿no? Por No porque en tu por gestión no lo supuesto. hiciste, la otra no la hace y Por la supuesto, bloquea. por supuesto. Pero Lo- eso pasa a nivel nacional. Este es un problema ya de resentimientos, egos, pero que al final se hace daño a quién, a la población, a la población, comunidad, ¿no? claro, por Sí. supuesto, y a las generaciones. A ¿no? las generaciones, que vienen. claro. Lo que tú dices del programa CONIN, por ejemplo, me acerca mucho la idea de estos colegios bicentenarios donde los mejores chicos de todas las regiones Correcto. eran albergadas, un colegio presidente. Si mal no Colegio recuerdo, Presidente de la Colegio República. COAR. Entonces, eso, por ejemplo, debe ser una continuidad para todos, ¿no? Entonces, sí, al tener, como tú dices, a los más capacitados, a los más preparados, a los mejores, entonces esto va a hacer que la sociedad cambie, porque la sociedad cambia solamente con educación, y en eso sí creo que estamos de acuerdo. Clarísima, digo, el Perú debería invertir educación, generación de empleo. Y eso es lo único que Y se podría... alimentación. No, pero al generar empleo se genera una calidad de vida en los hogares. Por O sea, supuesto. tienes Correcto. un buen empleo, ya no vas a comer pues lo mínimo que se come, ¿no? En el Perú. Alimentarías mejor a tu familia. Entonces siempre debe haber calidad de vida, pero generando empleo y educación. Claro, Es estable. le aumentaría algo más ingreso a la salud. O sea, Ah, porque claro, no puede ser pero posible generando que- empleo, amigo, tienes la ventaja, ¿no? De tener un buen seguro, inclusive ya pagarían inclusive seguro privado, pues, que Pero- mayormente pero ahora la precisamente- mayoría prefiere pagarse un seguro privado que Claro. un seguro público, ¿no? público, claro, pero Lamentablemente. precisamente, si nosotros o el Estado invirtiera muy bien en salud y estos hospitales nacionales se convirtieran en muy buenas referencias, Cambiaría. los ciudadanos de a pie tendríamos ese acceso fácil a una salud, porque miren, lo del COVID nos desnudó completamente a todos, nos desnudó Total. a la empresa privada, nos desnudó Así es. a lo que es nacional, nos desnudó. O sea, el que tenía, por ejemplo, digamos, el dinero para invertir, sí, pues podía hasta comprar una cama de 50.000 soles en una institución privada, pero el que no tuvo, ya sabes lo que pasó. No teníamos ni Claro. mascarilla, ni los guantes, Exacto. cómo Entonces, se elevaron nos los desnudó precios, estas cosas. desnudó totalmente. Y como dice María, pues sí, ¿no? Educación, empleo digno y yo creo A ver, que Ricardo, salud. Si el Excelente. Estado invirtiera en una buena alimentación desde temprana edad, evitaría que haya muchas enfermedades a futuro. Claro, claro. Entonces estuviéramos ahorrando claro. Ujú. para que los hospitales no estén llenos. Por supuesto. Pero yo La discrepo cultura de la contigo, porque el prevención. A tema ver. no es que el Estado te invierta en alimentación. Ya vimos un montón de programas sociales, Caliwarma, Mm. por ejemplo, el más destacado ahora, que lamentablemente pues O sea, tú discrepas en productos los programas, vencidos. pero no en la alimentación. Pero- o sea, en la alimentación Pero sí el Estado coincidimos. te va a dar alimentación por intermedio de programas sociales. Lo que sea, pero es un programa social. Ya, pero Y no, lamentablemente El eso no- mensaje es que haya una generación bien alimentada por el Estado, por los padres, por el colegio, por donde sea. Pero esa es la clave de que cada ciudadano esté bien alimentado, ¿correcto? Eso es lo que voy. Sí, Y si sí. tú alimentas bien al ciudadano, como dices tú, generando empleo, la calidad de vida que le vamos a Claro, dar. cambiaría. la- Pero no, por ello es importante, y es lo que ahora está nuestro invitado, que es Ricardo, para hablarnos un tema de cómo es la comunicación política. Y por intermedio ver cómo, por ejemplo, pues no vamos a llegar a estos intermedios, que ahora, por ejemplo, tú estás trabajando en una municipalidad. ¿Cómo enfocas el trabajo de la autoridad local hacia su población? La imagen que da y cómo puedes tú, por ejemplo, ya hay un programa, ¿cómo enfocarías que ese programa llegue de una manera liderada, obviamente, por la autoridad local, administrada por la autoridad local y que haya digamos, sí se vea una meta cumplida? Claro.
Antes de contestarte, sí quiero resaltar lo que dijo Osvaldo, el tema de la alimentación en los niños. Está científicamente comprobado que si un niño bien nutrido hasta los 5 años, este es un potencial Total, ciudadano claro. en crecimiento, en desarrollo. Entonces, ahí obviamente sí te doy la razón, Osvaldo, y yo creo que también el Estado debe hacerlo. Mm, Pero bueno, ahora con relación a lo que me preguntas, María, ¿cómo hacemos, no? Entonces, la primera lección que les dije hace un momento para mí, por ejemplo, es que en política la percepción es todo. La claro. percepción es todo. Uno puede decir, yo soy honrado, pero si te ven, como tú lo has dicho, por ejemplo, corrupto, la gente cree eso. No, no, este señor es corrupto. Y esa es la percepción. No te conocen, pero esa es la percepción. Entonces, esa es la primera lección. La segunda es que toda acción necesita comunicación. Y para comunicar uno tiene que tener tres cosas, ¿no? O debe pensar tres cosas, armando una estrategia, ¿no? ¿Qué voy a decir? O sea, es una pregunta vital. ¿Qué voy a decir? Voy a lanzar un programa, entonces tengo que decir, ¿qué voy a decir? La segunda pregunta es, ¿cómo lo voy a decir? ¿No? Y la última es, dilo, ponlo en práctica. Entonces, tienes que tener estas tres cosas Tres elementales, sí, pilares. tres pilares elementales de prepararte, saber cómo decirlo Decirlo. y decirlo. Y de ahí después viene ya el monitoreo de los profesionales para saber qué tanto ha calado, por ejemplo, este discurso o qué tanto ha calado este mensaje, ¿no? Y Excelente. allá, por ejemplo, en la experiencia que tú dices, muchas de las cosas que hacemos lo hacemos así. Lo hacemos así, pero también ahora entendiendo que como con las redes sociales se ha democratizado demasiado la comunicación, entonces Total. también apelamos a los algoritmos, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, dice, un buen video es aquel que tiene un gancho que te llama. Entonces, ese gancho que te llama es lo que primero ve la gente y dice, ah, ya, me quedo en tu video, El porque mensaje. me quedo en el mensaje. Entonces, eso, por ejemplo, ha explotado muy bien el amigo Roberto Sánchez en Comas, por ejemplo, con Ulises Villegas, que es el Ujú. alcalde allá. Ah, Robertito está Claro, allá. claro, Saludos a Roberto. ha explotado bastante. Entonces, Interesante. igual también lo está haciendo, por ejemplo, Franco Vidal, igual lo Ajá. está haciendo Espadaro, igual están haciendo algunos otros Bueno, pero alcaldes. te comento que cuando ellos suben sus videos, ellos pagan para que sean virales. Una cosa es orgánicamente Ujú, y otra ujú. cosa es que tú pagues. Si ellos le ponen plata. Yo lo eh, que sí te puedo afirmar es que un buen gancho te asegura, no sé, el 70% del éxito de ese video. ok. ¿Ya? Eso sí te puedo asegurar. Ahora, que en otros seguramente que estén fallando o que no tengan mucha viralidad, te pongan plata, claro, por supuesto, también es permitido, ¿no? No, claro, pero orgánicamente es mejor porque la Por gente supuesto. por el hashtag se sigue este video. Y es importante que, Los hashtags, ¿sabes qué? Honestamente funcionan más en Twitter o ahora llamado X, ¿no? Pero en Facebook, en TikTok, por ejemplo, no siempre es así. Incluso en TikTok es más a veces la música, que es el de fondo, algoritmo, sí. claro, la música de fondo, que cualquier cosa que le pongamos, ¿no? Pero un buen gancho, y ahí también entra ahí un sistema que seguramente si ustedes lo buscan en redes se llama AIDA, y ahí que es atracción, o sea, atracción, por eso es gancho, así se llama el método AIDA. Entonces, si ustedes ven eso, van a ver que las empresas, por ejemplo, cuando comunican sobre sus productos, tienen este método. Atraen primero y dan la información y bueno, y pum, enganchan, ¿no? Ricardo, cuando tú le dices enganche, cuando tú dices, ¿qué mensaje es el que está esperando? Porque es un sector diferente al que uno llega. El político llega a otro sector, como Ujú, dice ujú. María. ¿Cómo llega ese mensaje de la autoridad? ¿Qué mensaje llega A su realmente? O sea, comunidad. ¿cuál es el mensaje? Uno triste, uno alegre, uno bailando. ¿Cuál es el mensaje que normalmente engancha? Mira, yo no creo mucho en el histrionismo y ahí de histrionismo ya tenemos algunos experiencias en los políticos de ahora, por ejemplo, ¿no? Hablando de alcaldes, por ejemplo. Ujú. Pero lo que sí creo yo es que si tú haces un buen gancho para un video, ¿no? O para una producción, resolviendo un problema completo, este video se viraliza. Y hay ejemplos clarísimos, ¿ya? Por ejemplo, hay una pista destrozada donde a más de 30 años sigues con esa misma pista y tú vas con el gancho de decirle, oye, has esperado 30 años y hoy está así, ese video se hace viral. Yo lo vi a Jesús que está inaugurando hace poco, creo, un muro de contención. Y me pareció interesante porque, por ejemplo, decía, ¿no? Alcaldes anteriores solamente han inaugurado 1 metro, 2, 5 metros Mm, De vereda. sí, no, de de muro de muro, Muro contención. de de contención. muro. Y él se ha hecho más de 1 kilómetro, No, en realidad se hizo 100 metros lineales. O sea, 100 metros lineal. los otros Pero hacían 5, claro. interesante porque, o sea, tú ves una avenida, pues ya no ves que simplemente es un murito que va a haber a 3, 4 casas nada más que lo va a respaldar, en cambio la otra es toda una avenida. Por eso decía, no, la segunda lección decía, no, Y tiene bastante vistas claro, ese por eso te video. decía, la acción
se transforma en comunicación. Ajá. La acción se transforma. Si tú mañana, no sé, pues sales a resolver el tráfico acá en esta, la verdad que no conozco mucho Surco ya, pero si tú mañana sales a resolver el tráfico en una avenida y lo puedes decir, lo puedes comunicar, mi hermano, ese video se va a viralizar porque la gente que está pasando día a día por esa Claro, zona, le resuelve su problema. claro, le resolviste ese problema. Entonces, ahí es donde viene el gancho, por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso sí te llama, eso sí te engancha, ¿no? Yo Ok. tengo una pregunta que me dejaron acá en las redes. Me dijeron, ¿qué importancia tiene la coherencia entre un discurso, el lenguaje corporal y las acciones? Uy, ese es, ese es vital, ¿ya? ¿Sabes por qué? Hace rato fuera de cámaras te hablaba de Adrià Cela, que es un experto en comunicación, es europeo, tiene 26 años, a la fecha tiene 26 años, y este joven a los 19 años empezó a él mismo crear su propio, digamos, contenido, y no estoy hablando de contenido de redes sociales, sino estoy hablando de todo lo que iba a ser a futuro, ¿ya? Y él dice, por ejemplo, que la palabra lo es todo. Entonces ahí vamos a hablar de coherencia, Ya, la pregunta que te dejaban, ¿no? Dice discurso, ¿no? lenguaje, Entonces, sí. mira, por ejemplo, ¿ya? Él dice, ¿no? Si tú comunicas no verbalmente, o sea, no usando la palabra, ya, con gestos que no tienen nada a ver con tu palabra, la gente no te va a creer. ¿Por qué? Porque el cerebro está condicionado más a ver los movimientos, el uso de las manos, la cara, los ojos, ¿no? Etcétera, Ujú. etcétera, etcétera, Gestos, que escuchar lo que estás diciendo. sí. Entonces, él hace un ejemplo, por decirlo así, él dice, a ver, si yo les digo, hagan 5 con la mano, pero les digo que digan 3, la gente automáticamente va a notar que tú vas a dudar en hacer el gesto y vas a decir la palabra. Entonces ahí ya la gente entiende que tú estás mintiendo. ¿Por qué? Porque el cerebro capta esto. Entonces, este joven dice, para los políticos, para los empresarios, etcétera, etcétera, tienen que dominar ese arte, porque si van a decir algo que no es real, entonces también tienen que expresarlo con su cuerpo. Tienen que decirlo con su cuerpo. Solamente así el mensaje y la palabra cala en O sea, el que te está viendo. les está enseñando a mentir. Les está diciendo qué no deben de hacer para mentir. No sé si le está ayudando a O mentir o no. identificar un mal mensaje, Exacto, ¿no? Un mensaje que no es real. identificar el mal mensaje, exactamente. Claro. Otra persona que también, bueno, yo tuve el gusto de trabajar con él, Santiago Martínez, es un español, es también un experto en oratoria sobre todo. Él dice que el uso de las palabras es necesario y es importante y primordial, ¿no? Por ejemplo, él pone, y valga la redundancia, el ejemplo de que en un momento España que tenía que formar parte de la OTAN. La OTAN sabemos Sí, que claro. es esta organización de defensa, ¿no? Transatlántico, bueno, de defensa, Ya. entre comillas lo pongo yo, porque lo que se ha hecho es que, por ejemplo, Estados Unidos ponga bases militares en varios Ujú. países, ¿no? Eso es la OTAN. Y hoy, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, En no ha Ucrania. sonado tanto la OTAN, ¿no? O sea, debería haber sonado, pero bueno. Él dice que había unas encuestas donde todos los españoles estaban en desacuerdo con la OTAN, en desacuerdo. Nadie quería ingresar a la OTAN, ¿ya? Pero bastó que un consultor le diga, oye, vamos a cambiar la palabra OTAN por poner la palabra alianza de los más grandes, de los más fuertes, de los países más Más superiores, por claro. decirlo así, y la gente cambió su percepción con una palabra. Ya no era OTAN, sino dijeron, vamos a pertenecer a una alianza. Y con Que esto, tan más frío que claro, y con alianza. esto se logró cambiar, Estrategia. se logró cambiar el pensamiento de la gente y dijeron, sí, ahora sí estamos de acuerdo. Era lo mismo, pero cambiar, o sea, el uso de la palabra hizo que cambiara todo. Entonces, te das cuenta, Ujú. mensaje, coherencia y el uso, Acciones. claro, el uso real de las cosas. Claro, las ¿Mm? acciones, lo que se va dando y la aceptación que tiene, ¿no? Por supuesto. Ujú. Interesante. Hay otra pregunta. Por ejemplo, me dicen, ¿qué diferencia hay en comunicar desde Lima frente a regiones del interior del país? No, la comunicación va a ser siempre igual. O sea, a ver, comunica un papel en blanco que diga yo vendo panes. Ya está comunicando, ¿no es así? Eso Ujú. ya es un principio Simple. básico. Eso es simple, ¿no? Yo vendo panes. Entonces todo el mundo sabe que el señor vende panes. Entonces, como quieras hacer ya luego todo el rollo, todo el mensaje, todo el Ajá. contenido, va a Ya. diferir. Pero tú tienes que saber la coyuntura de quienes les estás hablando, ¿no? Si yo voy, por Excelente. ejemplo, a una región donde mayoritariamente son quechohablantes y yo no tengo ni una palabra de quechua, entonces obviamente pues nadie me No, va a entender, nadie. obviamente. Nadie. Pero, o sea, la comunicación va a ser igual siempre, ¿no? O sea, y sea en el idioma que sea, la comunicación va a ser siempre la Ricardo, misma. La misma. tú que eres comunicador o más o menos
entiendes un poco este tema. Te quiero hacer una pregunta que siempre yo le he llevado y me incomoda porque obviamente todos los que estamos en Lima somos descendientes de provincianos, Ujú, todos, ujú. casi el 90%. Sí, sí, claro. Hemos nacido de carambola aquí en Lima, ¿no? En mi caso, ¿no? ¿Por qué dicen Lima es todo? O sea, tú vas a la provincia, no, los limeños son los que están dañando al Perú, Lima es la corrupción. Si tú vas, por ejemplo, a una entidad del Estado actualmente y tú haces un censo, encuentras un limeño Ujú. y el 90% son de provincia. Y pasa en casi en todas las entidades del Estado. Y ahora, ¿por qué va? Porque dicen, no, en Lima hay mucha corrupción. Y mira a dónde voy. Cuando yo viajo, estoy viajando constantemente a nivel nacional, me encuentro con entidades del gobierno o gobiernos regionales que deberían poner de título Gobierno Regional Corrupto de Cajamarca, Gobierno Regional Corrupto de Loreto. O sea, así debería llamarse, ¿ah? Ujú. O sea, ¿qué? ¿Se excusan? ¿Por qué somos tan corruptos? O sea, me incomoda. ¿Y por qué tenemos que aparentar no serlo? O sea, ¿por qué el de provincia tiene que echarle la culpa al de Lima siempre? No, en Lima corrupto, 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 y nosotros somos santos. Cuando yo podría decir, no, más corrupción hay en Ancash que en Lima, en Cajamarca que en Lima. Y lo puedo sustentar, ¿ah? No, sí, no, obviamente. Por ejemplo, las obras paralizadas en estas regiones, en Pasco, por ejemplo, donde yo soy, obras paralizadas casi por 1.000 millones de soles, o sea, 1.000 millones de Wow. soles, imagínate, ¿no? Obras paralizadas que significan, realmente hablando, corrupción, pues, o sea, no significan otra cosa más que O sea, eso, no es ¿no? una observación de Claro, la no, supervisión no, de no, la no, obra, no. sino O sea, mira, es una coima que no se ha pagado para que continúe claro, la obra. una obra, por ejemplo, que demore, o sea, según el expediente técnico, según el perfil, etcétera, etcétera, todos los estudios hechos, habidos y por haber, que digan que en 2 años se termina la obra y esta obra demora más de 8 años, vamos, o sea, ahí no hay que ser un gran experto en este tipo de cosas para saber que ahí ha pasado algo malo y ese algo malo se debe ¿a qué? A la corrupción, ¿no? O sea, Por ejemplo, algo más para profundizar esta idea. Tenemos la inseguridad reinante en todo el Perú, ya casi 80%, 90% sabemos que vivimos inseguros, pero habiendo inteligencia, habiendo muchas cosas, no se capturan, por ejemplo, a los grandes cabecillas delincuentes. ¿Por qué? Porque no usamos la tecnología, porque no usamos la inteligencia o porque detrás también hay un poder Hay un que los interés defiende. Las leyes pro crimen, por ejemplo, ujú, que ha sacado el Congreso hace poco, o sea, favorables a ellos. favorables a ellos. O sea, ¿por qué? ¿Te das cuenta? Todo este aparato es así. Ahora, yéndome a tu pregunta ya que me decías de por qué la percepción de que en Lima hay más corrupción, de que en Lima esto, de que en Lima el otro, porque lamentablemente nos hemos sentido, y yo lo hablo también como provinciano, nos hemos sentido que Lima ha centralizado todo, siempre. Siempre ha centralizado todo y el desarrollo se ha dado en esta ciudad más que en las ciudades del interior, ¿no? Entonces tú vas, por ejemplo, a Cajamarca, como tú le decías, y hay provincias que no se han desarrollado como tal. pero no Y se han eso, desarrollado porque Lima no quiere o porque no, el no, mismo Cajamarca. y eso que tienen los recursos necesarios para Claro. desarrollarse, por supuesto. Pero ahí estamos hablando nuevamente de a quién elegimos o a quiénes elegimos. O Correcto. sea, entonces, O sea, no es culpa de los que están en Lima, es culpa por supuesto que del... no, hoy no, Descentralización. hoy no, hoy no, hoy no. No Yo, existe eso claro, de hoy no, descentralización, no existe claro. realmente, porque si tú tienes los recursos para generar infraestructura dentro por ejemplo, a la carretera para irnos la otra vez a Ancash, yo veo que sí hay presupuesto, veo que sí hay formas de mejorar esa carretera, pero eso es voluntad política del de la zona. Por Corrupción. supuesto, por Pero no, supuesto. no existe un Por supuesto, limeño que esté por metido en supuesto, eso. totalmente de acuerdo contigo. Tú lo has dicho, voluntad política del líder que tú has escogido. Lamentablemente vivimos en este divorcio de elegir a una persona bien y nosotros mismos poner, pues, no sé, a quien nos regaló algo, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
ese tipo de política que hemos hecho hace más de 50 años, porque tampoco acá, o sea, no vamos a decir que en los 90 explotó, sino vamos a ser sinceros y honestos, ¿no? O sea, Antes veníamos no hasta, había redes, claro, no te enterabas, claro, por pero esto ha supuesto. pasado toda la vida, ¿no? Por supuesto, Claro. y encima veníamos de gobiernos militares, por Así ejemplo, ¿no? es. Veníamos de gobiernos militares y el tema de la corrupción también se daba. O sea, por ejemplo, en algún momento, Eran y los eso que ni siquiera intocables. habríamos nacido nosotros, Ah, se expropió empresas multinacionales, se expropió empresas privadas. ¿Y qué cosa fueron con el paso del tiempo estas empresas expropiadas? Fracasos, fracaso. fracasos monumentales. En mi caso, por ejemplo, Centromin Perú, era un fracaso. Era un fracaso. Ahorita Petroperú, por ejemplo, sigue siendo un fracaso. O sea, estamos hablando de cosas reales porque estamos viendo de que donde hay fracaso, donde hay atraso, donde hay este tipo de cosas que tú señalas, es porque el manto de la corrupción existe. No es por otra ¿Lo cosa. llevamos en los genes? Yo no sé si lo llevamos en los genes o no, Es no creo que sea cultura. así, pero sí es un tema estructural, como bien lo No. dices, Yo, como bien lo yo, Antes dices. de yo, seguir al siguiente, quiero saludar a Iván Saturno. Te estamos dando un gran saludo. Ah, gracias, Iván. Habla de Ricardo, es un excelente profesional. Hay que explotarlo bien, dice hoy, así que estamos por este lado. Además, invitamos, el próximo mes estamos haciendo un curso taller con Iván Saturno sobre desarrollo humano municipal, dictado por la Cámara de Comercio e Industria de Lima Norte y el Instituto Iberoamericano de la Mujer y Familia. Así que todos están invitados también a participar de estos cursos bien interesantes que muy pocos se dan y con expertos en el tema, en la Ah, qué materia, bueno, ¿no? Entonces, y me imagino que por ahí también vamos a convocar a Ricardo que nos lleve un curso sobre tema de comunicación política, que tan interesante es ahora. encantado. Solamente saludarle, Iván. Con Iván, porque no nos conocimos en Los Olivos en el 2015, Claro, 2014, ¿no? Por sí, ahí, y bueno, desde ahí un buen tenemos eso. profesional, Ujú. un buen profesional. Ahora también está en Puente En Piedra, Puente me Piedra, sí, parece, en sí, Puente está Piedra. por Ujú, allá y ujú. qué bien, me da mucho gusto verlos a ustedes, cómo han crecido profesionalmente, muy buenos tipos, ya así se van escalando, pronto veré a próximos ministros, imagínate, Y es que eso es también lo que tenemos que hablar, mira, la carrera cómo profesional. es, sí, la carrera, y cómo es que las generaciones van cambiando. Mira, si las generaciones, como tú dices, donde no se ha metido o donde no se ha invertido dinero para mejorar su calidad de educación, vamos a seguir teniendo los profesionales o los funcionarios de hace 30, 40 años atrás y va a seguir en Mm. lo mismo, pues. Por eso es que el cambio siempre generacional siempre va a ser bueno, pero con lo que tú has dicho, educación, educación, porque si no, Ricardo, ¿cuál es el perfil de un ministro? O sea, ¿qué, ahora para tener para ser director, por ejemplo, tener cargo, una dirección dentro del gobierno estatal, te piden ser, tener maestría, o sea, nosotros tenemos corruptos de élite, mm, tenemos corruptos profesionales que saben robar bien. Eso es lo que tenemos realmente. O sea, yo veo que dicen, necesitábamos especialistas, ¿no? Con posgrado acá, con dos carreras, con experiencia. ¿Experiencia en qué? ¿En robar? O sea, ¿cuál es el perfil que debemos tener de aquí en adelante en los nuevos políticos que vamos a elegir? O sea, ¿qué es lo que necesita el Perú realmente? ¿Cuál es el candidato que necesita? ¿Cuál tú recomiendas? mira, yo no quiero, digamos, decir así, hablar siempre en negativo, no quiero hablar en positivo. Con esperanza, Claro, claro, quiero hablar con siempre. esperanza. Entonces, 2070 tu esperanza, ¿eh? Ya Pero no, bueno, ya no vamos. estamos, no creo tanto, pero por ya ejemplo, no ve, estamos. una falencia del gobierno de ahora y de todos los gobiernos anteriores es que no han invertido en cultura. No han invertido en cultura. Invertir en cultura es hacer que el ciudadano mejore y se desarrolle humanamente mucho más. Y acá dirán, no, oye, pero todos somos humanos, ¿qué estás hablando? No, Pero honestamente, ni en educación, claro, Ricardo. por eso, Recuerda que las generaciones, casi las nuestras también, maestrías han hecho fuera. En el Perú no habían maestrías y se las habían, eran Discúlpame, carísimas, claro, María, pero hay ¿no? colegios que acá tú pagas 3.000, 5.000 dólares mensuales y son generaciones que salen todos los años. Hay promociones muy buenas. O sea, Pero se van fuera. pero sí existe Son material, sí mucho tenemos joven que se va material. afuera. Lo que pasa es que yo creo que está metido, y disculpa con el tema, yo creo que está metido mucho a la izquierda, se ha subido mucho al Estado. Y ellos protegen actualmente, por ejemplo, este que acaba de salir de Chayapalca, este delincuente que acaban sí, de que era soltar el líder de ¿sí? de los injertos Y o algo así, ya, ¿no? y obviamente los caviares necesitan que haya bulla en la calle para distraer la política, yo creo en eso mucho, que usan mucho los medios de comunicación para levantar polvo, levantar humo y así distraer lo que está pasando realmente. Yo creo que mucho a la izquierda ha tomado posición del Estado, se ha metido mucho y Bueno, los caviares también. el APRA no es izquierda.
Keiko no es izquierda y ellos son los que están ahorita de Bueno, ellos funcionarios son del corruptos, Estado. María, Por es eso, lo entonces, mismo. pero ellos no son caviares, pues, o son los caviares de derecha, ultraderecha, ¿no? Sí, son Porque realmente la izquierda no está gobernando, la izquierda no está en los poderes del Estado. Está el APRA, está Keiko. No, Un nombre, pero no el- tergiverse las cosas. La izquierda Acuña tenemos recién unos cuantos gobierna ahorita y congresistas. Keiko gobierna ahorita. Ya, y Pero no es ellos, caviar. ellos son, están pasando, o sea, son flotantes. Es una política flotante o son líderes flotantes, pero los que están incrustados en el Estado, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, sí. Ellos son caviares en el Jurado Nacional de Elecciones, por eso ganó Castillo, hay que decirlo como ves. Por eso lo sacaron a Merino también, porque todos los canales, gente boba que salió a marchar porque le decían, los canales decían, vamos a protestar, y como ovejitas salían detrás sin saber qué es lo que pasaba realmente. O sea, sí utilizan los medios de comunicación para que los caviares usen. Mira la Villarán nada más. La Villarán es tremenda caviar y su gente. Y mira todo lo que estaba robando. Mira, lo que yo te puedo... Podre, tremenda corrupción. Claro, lo que yo te puedo decir desde mi lado político profesional, con mi experiencia, es que más allá, yo al menos, esto obviamente se lo dejo a criterio de cada Abierto, uno, ¿no? claro. Abierto a cada uno, ¿no? Pero yo sí lo que les voy a decir es algo, ¿no? Usemos y hagamos el desarrollo del pragmatismo. Ya. Si esto me funciona y me funciona bien, tengo que seguir haciéndolo. Y ahí no entra colores, ¿no? Ahí no es de izquierda o no es de derecha. El desarrollo que se necesita tiene que ser pragmático. Si no lo es, hermano, o sea, vamos a seguir en esta discusión de derecha o la izquierda, o quién es peor o quién es mejor. Y la verdad, No hay no sé, solución yo para tengo ello. ya 47 años ya y siempre he escuchado de izquierda y siempre he escuchado de derecha. Es la ventaja que tú eres un buen profesional y no estás metido en Claro, política. exacto. Y no, Tu y tema yo es no- profesional y yo no he técnico. visto, o sea, yo no he visto que ninguno de los dos bandos, digamos, haya desarrollado el Perú como por ejemplo en Islandia o estos países donde hay calidad de pero desarrollo de vida, Fernando ¿no? Belaúnde Terry sí hizo mucho. Yo te diría que, a ver, Bedoya también hizo yo, mucho. yo te diría que Eran otra generación claro, de otra políticos. generación. Yo te diría honestamente que tendríamos que evaluarlo, ¿no? Tendríamos que evaluarlo. Recordemos cuando, por ejemplo, nace o crece el terrorismo. ¿Por qué crece el terrorismo? ¿En qué gobierno creció el terrorismo? Y no lo estoy diciendo por atacar a ellos, por ejemplo, sino estoy diciendo simplemente porque siempre son etapas históricas, culturales, que van pasando, que van rotando, que van dando la vuelta, e incluso a veces se convierten en un círculo que nuevamente vuelve. Sí, pero y si igual, tú te habrás dado cuenta, igual sí perdona, hemos tenido visionarios en la no, política. yo no creo que no. Por ejemplo, hablar de un Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, a quien siempre hemos escuchado Claro. yo desde niño, o sea, mira, yo no soy aprista ni nada por el ¿Quién estilo, iba a pero pensar que lo iba a Bedoya, decir. su propuesta de la vía expresa, mira, ahorita es la vía más Sí, importante y por pasaba supuesto, más que dos por carros supuesto, en pero, aquella época. pero a lo que voy, ¿no? O sea, yo prefiero practicar el pragmatismo que te estoy diciendo y les invito a todos los profesionales a hacerlo así, que estar pensando en derechas e izquierdas siempre. Yo al menos prefiero eso, ¿no? ¿Está bien? Yo ¿Está al- bien? Ujú. Es tu punto de vista. Sí, sí, sí. Ahora, ¿con quién practicarías ese pragmatismo en el Perú? Por ejemplo, ahorita en San Juan de Lurigancho lo estamos haciendo con un buen alcalde. Y bueno, yo sé que estoy trabajando y me pueden decir, no, pero tú estás en esa parte. Pero hermano, encontramos el distrito con 40 años de atraso en vías, por ejemplo. Bueno, y ¿ya? sigue, En vías, ¿ya? y sigue en sigue, atraso, por ¿ah? supuesto, y sigue. Encontramos el distrito, por ejemplo, totalmente copado de informales. Ladillas de Canto Grande, Jardines, Vara de Oro, etcétera. Hemos recuperado más de 16 zonas donde antes la informalidad reinaba. Y donde reina la informalidad, también reina la delincuencia. Porque el que cobra y el que extorsiona va y le pide, por ejemplo, al ambulante, ya, tú trabajas ahí, pero me das 2 soles. Tú trabajas ahí y me das 5 O soles. sea, sí tienes gente que todavía tú crees que podrían aportar al Por desarrollo, al cambio en el supuesto, Perú. por supuesto. Yo creo que hay líderes, sean de derecha o sean de izquierda, hay líderes que son jóvenes, nuevas generaciones, que van entendiendo que la política no solamente es su interés, sino tiene que ser el interés social, ¿no? Por eso es que cuando uno, por ejemplo, apela a la Constitución, dice, uno tiene que dejar su yo personal para pertenecer al yo social, ¿no? Eso es la máxima, ¿no? O sea, porque si no, como sociedad o cualquier sociedad, nos resurgiríamos. Te hablaba hace un momento de países escandinavos, por ejemplo, ¿no? Donde la cultura tributaria, por ejemplo, es mucho más, se paga mucho más cultura tributaria del sueldo de uno, por ejemplo, ¿para qué? Para tener acceso a la salud pública, para tener educación de calidad, para tener lo que estábamos hablando, ¿no? O sea,
un ciudadano muy y mejor desarrollado, ¿no? Y eso es a lo que aspiramos, ¿no? O sea, yo al menos eso es lo que aspiro, pero mientras haya esta, precisamente yo sigo insistiendo, ¿no? Entre esta confrontación hasta incluso ridícula, por decir así, entre la derecha muy ultraderecha y la izquierda muy ultraizquierda, Sí, nunca lo vamos sí, a No va a bueno, tener, haber un ¿no? consenso al lo que respecto. hace la izquierda gana y se gasta con la mano la derecha. Regresando Está al demostrado, tema, está demostrado. Ricardo, Está demostrado. Ahora, hay un tema sobre estrategias y campañas. Hablando sobre el tema, porque tú eres un experto en esto y sí me interesa porque estamos entrando a un tema político ahorita bien álgido y que definitivamente pues vamos a tener más de 40 candidatos 40 partidos, presidenciales. claro. Imagínate, vienen senadores, diputados, parlamento andino, va a haber una campañas millonarias, me imagino, con algunos y como Ujú. otros también de escasos recursos, ¿no? Pero acá vamos para el tema de comunicación. Por ejemplo, los errores que cometen los candidatos y cuál es la influencia más grande que tienen ahora las redes sociales. Ah, ¿Cómo se ve ese tema? volvemos a la lección uno, percepción. Nos acordamos de el chicharrón de, perdona, ¿cómo se llama? Ajá, de Alfredo. De Alfredo. Nos acordamos de eso. ¿Te das cuenta? Percepción. Ah, no, Una- esto ya todo va a no. ser Percepción. O sea, percepción. percepciones. Percepción y coherencia, como hablábamos hace un Y momento, las ¿no? redes que más la vas a ver marketeándose ahora. En realidad, por ejemplo, hace poco hemos hecho un estudio y sí es cierto, ¿no? O sea, el TikTok ha entrado con tanta fuerza que ya no es de uso exclusivo de jovencitos, ¿no? Sino ya de personas General, masivo. adultas, maduras, Ujú. pero no en tanta escalada. O Ajá. el tipo de contenido no es el mismo para los jóvenes que para el adulto. Entonces, sí, el TikTok es una red social fuerte. El Facebook no ha dejado de ser una red. Muchos dicen, no, sí, ya pasó de moda. sigue No, siendo el pero uno. sigue siendo El Facebook. WhatsApp también ha aperturado Ahora, sus ahora canales. el WhatsApp con sus canales, pero no sé, tú, por ejemplo, yo sigo los canales de las instituciones públicas Sí, y no tienen mucha visibilidad. O no. sea, no tienen mucha Te visibilidad. llega bastante información, pero Ujú. no es Sí, tan sí, sí. efectiva, Pero sí. sí, mira, como te digo, las redes sociales han democratizado la comunicación y eso es lo Ya, importante, ¿no? Porque no claro. solamente está en que yo lanzo un flyer o yo lance un video, sino también en leer los comentarios y contestar los comentarios. La administración de estos comentarios es muy importantísimo en redes sociales porque la gente entiende que tú le estás hablando, la gente entiende que tú le estás respondiendo y eso es positivo, eso afianza una ¿Cómo ves relación. el rol que juega el marketing emocional ahora en las redes sociales? Precisamente, es lo que te decía, afianza una relación. Si tú contestas a un usuario, si tú contestas a una persona, así sea un troll, Ajá. ya, honestamente, la persona que sigue Sí o sí las tienes que vistas, contestar. yo creo que sí o sí tienes que Sí, contestar. Ahora ¿no? no se puede contestar todo eso, obviamente, ¿no? Porque tendrías Claro. que tener un armazón Claro, completo, estar ahí. pero sí es necesario que se contesten. Y esto no lo decía en política, sino lo decía, por ejemplo, el CEO de la Bacus. Él decía, bueno, la Ujú. Bacus vende cerveza, ¿no? O sea, todo el mundo consume cerveza. Y la Bacus decía que cuando había un comentario nefasto, por ejemplo, él se daba el tiempo de contestar ese comentario y de hacer cambiar la percepción que tenía el usuario sobre su producto. ¿Cómo cambiamos la percepción de que estos partidos políticos que tienen dueño, lo Ujú. decía María la otra vez, que los partidos políticos tienen dueño, o sea, no son un partido político? ¿Y por qué debemos diferenciar, Ricardo, entre partidos históricos y partidos con dueños? ¿Qué piensas tú? O sea, ¿cuál es la diferencia eh, entre estos partidos y por qué deberíamos apostar por los partidos con dueño? Por ejemplo, el de Acuña, que él pone a quien le da la gana de candidato o al que le dé más plata, igual la mafia de Keiko. O sea, ¿qué diferencia hay entre estos partidos políticos? Porque de todas maneras tu perfil o el mensaje que tú das va en eso, ¿no? O sea, nosotros los que van a postular van a tener que ir a un partido político. Sí, Y sí. este partido político, qué tiene que tener de bueno para uno decir, voy a apostar por ese partido político? Líderes con percepción positiva. Eso es lo que necesitan ellos, ya sea un partido histórico, como tú lo dices, o partidos nuevos, porque la idea del mesianismo, la idea del líder mesiánico, nos ha hecho bastante daño. Y esto sí es culpa, ya casi no, yo creo que ustedes dos van a compartir conmigo la idea. El Fujimorismo instauró esa forma de hacer política en los 90, hizo que los movimientos locales, los movimientos regionales aparezcan a montón y ahí le dieron paso más al caudillismo que al liderazgo.
Me dejo entender, ¿no es así? O sea, ese que grita más, ese que es revoltoso, ese es el caudillo y ese ha tenido El farandulero. claro, y ese ha tenido mucho más protagonismo que el verdadero Pero líder. ya no hay muchos caudillos. Ya, En realidad no, mira, la ya no idea, quedan muchos pero caudillos. en realidad no, porque la idea que tú me estás hablando, por ejemplo, de Acuña, él que dijo, no, a ver, yo voy a crear mi propio partido, e incluso casi todo a su imagen y semejanza, y ya ves, y esa es la idea mesiánica. Por el otro lado, en Podemos, por ejemplo, los Luna Galvez también han hecho lo mismo, y aún así en regiones, muchos caudillos han ido saliendo. Hoy, por ejemplo, el partido que va a llevar al señor Carlos Álvarez, o que está llevando a Carlos Álvarez, Perú primero. país para Ah, todos, no, país para país para todos, todos. país ¿Es para un todos, partido? Por eso te digo, ¿es un partido o es un equipo que Son han comprado? partidos porque están inscritos Sí, en el no, un jurado. partido político es aquel que tiene una estructura, marcha, tiene estructura. Pero, historia. pero lo tienen todos porque tienen que presentar toda esa información al jurado para estar Sí. inscritos. O sea, se han adaptado a estos Claro. tiempos y se han hecho partidos. Por supuesto que se han hecho partidos, ya están inscritos. Ahora bien, aquí lo positivo de algo que pues, sí no ha cambiado el Congreso, por ejemplo, es la valla electoral. Ujú. Porque si estos señores no pasan la valla electoral, 10%. ¿ya? Si estos señores no pasan la valla electoral, se van a desaparecer. Pero van a postular para las regionales todavía. Sí, bueno, o sea, te O sea, repito. que contradictorio, ¿no? Porque Sí. se entiende que cuando la presidencial no la pasas, no, ya no tienes oportunidades. Ya no deberías tener la oportunidad. Pero Eso lo han debería ser. dejado para Pero que lo han postulen dejado. a Pero, los Ricardo, gobierno regional. Y a eso es ver. más terrible porque si llegan a una administración de un gobierno regional, una provincia, el presupuesto lo tienen para levantarse A ver, como si María, nada. Supuesto. Ricardo, a lo que yo voy es lo siguiente. O sea, tú dices, hay una persona, un líder que van a Va a seguir, representar. ¿correcto? Pero detrás de este líder, ¿quiénes están? O sea, ¿qué gente realmente acompaña a este líder? ¿Es una banda de ladrones que ha apostado para ir el número 1, el número 2, el número 3 en una lista? Ya lo veremos. ¿O son personas que realmente participan activamente en su partido? No, porque mira, ve, yo te voy a decir una cosa. Yo conozco a un amigo que lo escuché hablando por teléfono, a un conocido, perdón, y decía, oye, el jefe de campaña va a ser tal persona y yo te puedo poner en los números 1, 2, pero hay que pagar, ¿no? Bueno, lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. A mí también me pasó lo mismo. Pero pasen todos. Tengo un Entonces, grupo de amigos que igual, mira, renunciaron a un partido y estaban buscando. Y tengo igual unos amigos que tienen su partido. Pues no le digo, mira, ya pues ponle. Y la chica es influencia, le digo, tiene jale, porque es política, ¿no? En regiones. Me dice, ya están repartidos. Primer número, 50,000, 60,000. Tú sabes que nosotros hemos trabajado y hemos gastado, ahora tenemos que recuperar. O sea, así están trabajando los partidos ahora. ¿qué Es que percepción no tienes son tú democráticos, del son con futuro del dueños. Perú cuando todos los ladrones, o los clubes, porque no son partidos políticos, ¿ah? Para mí es un grupo, es un empresario que ha hecho una empresa para poder ganar y agarrar obras. Pero el O en pleno problema, proceso, pedir 50 lucas, 20,000 dólares a cada uno y ir haciendo su caja. Y tiene sus operadores, ¿no? Entonces tú me dices percepción. ¿Percepción de qué? Si sabemos que hay corrupción desde que nace el partido político. No. pero ¿quién abrió las puertas? Claro, pero yo te estoy hablando desde mi lado de experiencia Esperanza. y Experiencia. consultor de comunicación Mm. política. Tú me preguntas qué cosa debemos ver o a quién debemos apuntar Y es otro al tema. líder con percepción positiva. Eso te estoy diciendo. Ahora que Ay, dentro, mencióname un líder. ahora que dentro de, o sea, estos partidos, como tú dices, tal vez no tengan estructura, tal vez no tengan cuadros, tal vez no tengan Es ni otro siquiera tema. masa, es otro tema. Ideología. Ideología tema. es otro tema. Pero hablando ya de ciencias políticas, yo no soy politólogo, a mí me gustaría que ustedes entrevisten a un politólogo Ujú. más por el lado que tú vas, Ajá. honestamente hablando, ¿ya? Porque esa no es mi perfil. Pero sí te puedo decir que, a ver, los partidos políticos deben ser las estructuras orgánicas que acogen las necesidades de la población, ¿no es así? Y estos Correcto. partidos políticos llevarlo ante el gobierno para poder ser calmados estas necesidades. Así debería funcionar, Ok, así debería entonces, funcionar, viéndolo de pero tu no punto de funciona. viéndolo de tu punto de vista, ¿cómo analiza el de a pie un buen candidato? Lamentablemente, las experiencias hasta las últimas elecciones nos han enseñado de que lamentablemente la población es muy volátil en su percepción de la gente y apoya al que, repito nuevamente, es más caudillo y es
entre comillas, mucho más amigables socialmente con ellos. ¿Qué significa eso? Quienes van con regalos y les ofrecen el oro y el moro para que voten Un por ellos. consejo, Compra de votos. conversé Sí. con una persona que tiene muchas ganas de ayudar al Perú. ¿Qué mensaje le das a estas personas que sí son honestas, no son corruptas y que quizás quieren hacer política? O sea, Como yo hace un momento decía, no, yo sí tengo la confianza de que las generaciones han cambiado, de que las generaciones están pasando y que los chicos de 18, 19 que no quieren hacer política, y ahí sí debemos decirles, hagan política, ya porque solamente así van a cambiar todo este tipo de cosas. Yo sí creo que hay capacidad, o sea, yo sí creo que hay capacidad para encontrar nuevos líderes, para encontrar nuevas personas que quieran hacer las cosas bien. Ahorita, si tú me dices, dame un ejemplo, no te voy a soltar ejemplos porque sería tal vez decir, oye, mira, ¿sabes qué? Vota por esa persona. No, y no lo quiero hacer, ¿no? Pero sí te puedo decir que hay jóvenes. Y ahí, por ejemplo, un papel muy importante son los institutos, son las universidades, porque ahí estamos formando los nuevos profesionales. Y estos nuevos profesionales son los que van a saltar a la política. ¿O es acaso que es mentira que esos profesionales que son o que tienen el liderazgo, el don del liderazgo, después no se convierten en los políticos? Son ellos. Entonces tenemos que ver y ya conocemos nuestras generaciones a quienes estamos escogiendo, ¿no? Por ejemplo, ya yo en la universidad, en la federación universitaria que teníamos allá, ya aparecían 5, 6, 7, 8 líderes estudiantiles. Estos 8 líderes estudiantiles hoy son políticos. Algunos son alcaldes, algunos no lo son. Pero ya los conocíamos desde ahí. Y si ya los conocíamos desde ahí, sabemos hasta con qué pie cojea. Así dice el Así dicho, de ¿no? hecho. Así dice el dicho. Entonces El ya dicho sabemos, criollo. claro, ya sabemos con qué pie cojea. Y estos son los líderes que prácticamente van renovándose. Entonces, nosotros, repito aquí, debemos escoger, ahí sí es tener conciencia electoral, Ujú. porque, valga la redundancia acá también, nadie o el 98% no lee los planes de gobierno, no se informa de las cosas que el candidato está proponiendo. Nada. El candidato, por ejemplo, dice, no, yo voy a mejorar tal cosa, y no es su competencia. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Y por ahí, por ejemplo, en este tema de ya de comunicación política, ¿cómo deberían de ellos de motivar el tema del plan de gobierno? Porque Claro, si bien es cierto, se manda al jurado, el jurado los escribe, el único que lo lee son los especialistas en el comité, en el jurado electoral y el partido político. Pero la población no sabe ni lo que dice, sino van es por que el por eso... mensaje, por el criollismo, porque el candidato hace cualquier tontería, pero no van por lo que hay en el plan de gobierno. Es que precisamente por eso, ¿no? O sea, los candidatos, todo candidato lo que juega es con la necesidad de la población. Ajá, Es su primer argumento, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la fachoría. el candidato que te dice, yo voy a hacer esto contra la inseguridad, la gente está pelando ese mensaje. La gente está pelando, sí, este señor me Claro, lo va a hacer. Y a veces incluso los radicalismos entran, porque la gente entiende quiere que defensa. solamente con los radicalismos se puede hasta incluso eliminar ciertas cosas, ¿no? Entonces, si alguien dice, no, no, pena de muerte, dice, ya, el 20%, sí, estoy de acuerdo con la pena de muerte. ¿Se dan cuenta? O sea, esos son los mensajes, pero estoy seguro que si leen su plan de gobierno, tal vez ni diga eso. Entonces, correcto. No, tenemos que contrastar el plan de gobierno con el mensaje del político, ¿no? Eso es lo que total. tenemos que hacer, pero eso se llama conciencia electoral, ¿no? O sea, eso sí es otra cosa, ¿no? Educación. Y la verdad, honestamente, los que son marqueteros políticos o los que son comunicadores políticos, a veces no hacemos eso tampoco, ¿no? ¿Por qué? Mm, Porque, a ver, ¿cuál es el objetivo no de va a la llegar el comunicación mensaje. política o del marketing político? Ganar las elecciones. Claro. Esa Entonces, es la si es meta. ganar las elecciones, claro, la estrategia va a estar construida para incluso dar estos mensajes que lleguen a la población, pues, ¿no? Sí. Eso es la verdad, ¿no? O sea, Justo acá hay una pregunta para ti. ¿Qué responsabilidad ética tienen los asesores de comunicación frente a campañas negativas o de desinformación? mm, tienen bastante, ¿no? Pero esto no depende del comunicador político. Ese depende, Candidato. claro, por supuesto, esto depende del líder, ¿no? Eso depende del líder. Eso es lo más importante. A ver, por ejemplo, yo sí, repito, y ahí, o sea, yo creo que se me nota, ¿no? Pero yo Ujú. sí, por ejemplo, soy antifujimorista, ¿ya? Por Soy dos, por dos. antifujimorista, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dijo Fujimori para llegar a la presidencia? Por ejemplo, yo no voy a hacer la impresión, yo no voy a hacer el Y shock. lo primero que Así decía, ¿no es así? Ya. Él lo ha vendido así, sus expertos lo han vendido así, y la gente ha votado por ese mensaje. así es. Vargas Llosa en ese entonces decía, no, tiene que haber un shock, ¿para qué? Para nivelar la economía. Y le dieron la Ya. espalda.
le dieron la espalda, ¿te das cuenta? Entonces, cuando tú me preguntas sobre la ética o no, va a depender mucho de las personas. Va a Claro, si te depender mucho dice de las sigue, tú personas. tienes que seguir, porque al final Por supuesto, va a depender mucho de las no personas. escuchan los candidatos. Ujú, sí, exacto. A otro tema, mira, por ejemplo, acá sí es un tema ya, no sé si has tenido experiencia tú, por ejemplo, el tema de los retos que enfrentan las mujeres políticas en el momento de comunicar al Perú o una campaña política. ¿Cómo No, has no, visto? yo incluso que las Limitaciones. mujeres, yo incluso creo que las mujeres tienen mucho más don y mucho más facilidad para comunicar adecuadamente las cosas. Para comunicar adecuadamente las cosas. Ahora, lo que sí creo es que lamentablemente hoy día, ahora, ¿no? Al 2025, aún todavía no hemos cerrado esa brecha de desigualdad, ¿no? O sea, Machismo. no solamente machismo, sino también de darle las mismas oportunidades. Por ejemplo, hace un congreso atrás, este congreso que se formó por 2 años o algo así, cuando se dio El adicional, el claro, la complementario. disolución del Congreso, exacto, el Ajá. complementario. Se hablaba mucho de que en las listas debía ir un hombre, una mujer o una mujer, un hombre en ese mismo nivel. Paridad, Alternancia, sí. alternancia. Así decían, ¿no? Ujú. ¿Qué hizo el Congreso? No lo aprobó. No lo aprobó. No, lo En aprobaron en- paridad y no y no alternancia. alternancia, Y exacto. le fregaron. ¿Ya? ¿Y ya ves? ¿Te das cuenta? No se dio. Ahora, otra cosa más, por ejemplo. En ese parlamento, lo que se dio positivamente es decir que los condenados, ya por corrupción, por ejemplo, ya no pueden volver a hacer vida política. ¿Qué está pasando ahora? Volvieron todos. Todos, Y te das cuenta, entonces es a quién elegimos. Claro, por supuesto, es a quienes elegimos, a quienes nos cambian las reglas de juego. Eso tenemos que ver nosotros, por supuesto, por supuesto. Entonces, darle la oportunidad a esos mismos es simplemente retroceso. ¿Y qué te garantiza de los que vienen es mejor que los que salen? Yo te dije, la confianza que tengo en que los líderes nuevos, los líderes jóvenes, por ejemplo, no están, digamos, en ese mismo sistema ya negativo de las cosas que pueden ¿Carlos suceder, ¿no? Álvarez es nuevo? ¿En Yo creo, política? yo creo que en política sí, pero lo que sí él ha hecho muy bien es que siempre ha estado metido en la comedia política. Por lo tanto, Se va a enfocar por claro, ese se lado ha comunicar. nutrido tanto, o sea, tiene un background altísimo de lo que viene siendo la política, pues bueno, no sé cuántos años tiene él, pero de lo que viene siendo la política desde que él saltó como comediante en esto. Y entonces Ha utilizado puede siempre decir, claro, puede su decir las humor cosas, para ello, ¿no? exacto, puede Sí. decir las cosas como la gente lo quiere escuchar. Eso es lo que va a ser grande, y eso es lo que, digamos, su fortaleza más grande, ¿no? Estamos hablando de marketing político, Por ¿correcto? supuesto, Claro. por Philly supuesto. Butter, También es otra persona igual, ¿no? O sea, que tiene el dominio de la palabra, tiene la fuerza de la palabra como para llegar a la gente, ¿no? Ahora, por ahí vamos a encontrar, haciendo un FODA de él, por ejemplo, se podrá encontrar que tal vez la soberbia le gane, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero eso, Hay otro tema y precisamente en sin el estrategia, tema de igualdad de género, por ejemplo, por él está en ejemplo, ¿no? contra totalmente, ¿no? Ya, pero por ejemplo, en estrategia, los consultores políticos ya arman lo que es la estrategia. Fernando Topazo, otro consultor con el que también trabajamos, Mm. argentino también, él es, digamos, en Argentina la persona que dice que piensa antes de hacer política. Piensa. Porque tienes que pensar como en el ajedrez, todas las jugadas antes de. Si yo muevo el peón, ¿qué voy a conseguir moviendo ese peón? ¿A dónde voy a atacar? ¿Cuál va a ser mi punto débil? Etcétera, etcétera, etcétera. Fernando lo dice, por ejemplo, ¿no? Entonces, si dan cuenta, la política también es un arte de estrategia. Y todos hablan del libro de Sun Tzu, ¿no? Ya. El arte de la guerra, como referencia de hacer política también. Entonces, o sea, ahí están las cosas. Cómo utilicemos, como te digo, todos estos recursos, ya depende de cada uno, he ¿no? mencionado dos, te voy a mencionar uno aprovechando que estamos en el espacio. Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho. sí. En su momento yo creía que era un buen líder político. No digo que sea un mal líder político, no estoy diciendo eso, pero creo que no entraría. En el tema de marketing, Sí, de sí, imagen. sí, no entraría, No va ya no a- entraría, Sus ya no redes falta entraría. bastante, ¿no? Sí, Están por muy ejemplo. débiles sus Es redes. lo que decíamos Él ha también sido en bueno. bambalinas, claro, Ajá. pero Claro. hasta un momento. Ya, y la persona ya, Pero digamos que sigue también. saliendo en los medios de No, comunicación, creo que es el más entrevistado. no tanto. O sea, hace el tracking, vas a ver que Hay hace una el tracking y no es generación tanto. que están ellos, Exacto, es la creo generación. que ya por antigüedad lo Exacto, sacan, ¿no? es Y el como tracking. consejero lo Es el veo, tracking. sí, Mauricio Mulder también. siempre ha estado también en los medios de comunicación, Sí. ¿no? Pero te repito, a ver, hay un cambio generacional
y también hay un tema de visión de qué cosa quiere la mayoría de población electoral para su futuro, ¿no? Y en ese futuro, por ejemplo, hay muchas personas como las que tú estás mencionando que de alguna manera ya pasaron. No estoy diciendo que no puedan volver a ser congresistas, de que puedan ser senadores, de que puedan volver a ser diputados. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las nuevas generaciones buscan Apuestan por lo nuevos nuevo. liderazgos, buscan nuevos liderazgos, porque es normal. Es la sociedad. Natural. Es como los leones, ¿no? Cuando los leones se hacen viejos, Claro. los machos, los pequeños, los chicos van creciendo y los botan. ¿Castillo fue asumiendo. una nueva generación? Yo creo que Castillo, yo no sé si te acuerdas tú de Castillo cuando estaba Toledo en la No, presidencia. gracias a Dios no. ¿Ya? No sé si te Nunca- acuerdas de nunca Castillo. lo Pero, ubiqué. pero Castillo, por ejemplo, Castillo, por ejemplo, Sindicalista. hacía política desde ese momento con la educación. ¿No es así? Sindicalista de educación. Castillo es recordado, y muchos seguramente no se recuerdan, porque fue uno de los, un sindicalista que estaba haciendo una marcha y se cayó y lo golpearon, lo agredieron, y desde ahí empezó a salir políticamente Y viajó hablando. por todo el Perú Exacto. Y a, así. a buscar al sindicato. Entonces cuando dicen, no, Castillo fue el outsider, no sé si habrá sido el outsider. Lo que pasa es que, Un tema de marquetero, claro, ¿no? claro, Por eso. lo que pasa, Trabajando detrás. claro, lo ¿Cómo que pasa es que inició? no lo hemos visto, que es Claro. diferente, o no lo hemos hecho, No hay seguimiento. no Pues. le hemos prestado atención. Claro. ¿Por qué? Porque simplemente, como tú lo has dicho hace un momento, a veces Lima centraliza todo. Y centraliza y cree que los líderes solamente están acá. Los medios de comunicación tradicionales, supuesto. porque siempre solamente te enseñan lo que es Lima, pues. Por supuesto, ¿no? o que nos venden Creo que a también, raíz o de que la nos venden también figuras, República, exitosa, que ya tienen sus medios o RPP por ahí, pero antes era solo radio, pues, ¿no? ¿no? Pero mira, las Ahora ya están empresas, saliendo. claro, pero las empresas de comunicación tranquilamente juegan, como tú lo dices, Centralizado. o bien a la derecha o bien a la izquierda. Mm. Incluso en Argentina, mire, y este es algo anecdótico, ¿ya? Hay una empresa que tiene dos medios de comunicación. Uno es de tendencia derecha y otro es de tendencia izquierda, pero el dueño es el mismo. Pero lo pagan, pues, Claro, y el tienen dueño que es el sacar la mismo, ¿te das publicación, la cuenta? publicidad. Claro, Claro, por ahí vale es la el plata. interés, ¿no? Ahí es el interés, te das cuenta. Entonces, así se juega muchas veces, Bueno, ¿no? algo que ya estamos ya casi terminando el programa, Ricardo, algo Muy que interesante. quieras, que quizás no te hayamos Recomendar que o quizás algo, no te hayamos agregar algo preguntado. más. Bueno, yo sí creo, por ejemplo, que el marketing político, la comunicación política es como una buena carta de presentación. A ver, y te pongo un ejemplo rapidísimo. Cuando uno entra a una cafetería, cuando uno entra a un restaurante y te dan la carta, si te dan una hojita de papel escrita a mano, por ejemplo, oye, Un tú comedor dices, popular, ya a tú diferencia dices, del restaurante. claro, tú dices, oye, ¿qué es esto, no? O sea, no, mejor me voy y me retiro. ¿Ya? Entonces tú llegas a O otro la lugar, limpieza que ves claro, también. tú llegas a otro lugar y te ofrecen una carta decente, te ofrecen algo más Te llegan a bonito, sentarte. te ayudan a sentarte y dicen, ah, mira, acá sí quiero quedar, acá quiero comer. Entonces, en la política, en la comunicación política, también pasa lo mismo. ¿Verdad? Por ejemplo, les decía antes de la entrevista que tenemos como 130 congresistas y tú ves sus redes sociales, por ejemplo, y solamente de 15 y eso, de 18 personas, vas a ver que tienen un uso profesional, por decirlo así, de sus redes sociales. Entonces tú dices, ah, mira, esa persona está comunicando y está comunicando mejor que los otros. Entonces, si nosotros también ahí no mejoramos nuestra imagen, no mejoramos nuestra personalidad frente a los electores, frente a los votantes, entonces, como te ven, te van a Te tratar. van a tratar, eso es Exacto, cierto. exacto. Bueno, Es cierto. el día de hoy hemos tenido a Ricardo, gracias por toda esta experiencia, porque no solamente es estudios, conocimientos, sino también es la experiencia que uno gana en los años y el venir también del interior del país y esa ruta que has tenido para después ganada acá en el mismo Lima, que como te hay una combinación de todo, te ha hecho conocedor de muchas cosas. Yo espero que al final del día todos los que quieran postular al Congreso, a diputado o alcalde, puedan recurrir a Ricardo, puedan llamarlos ahí, vamos a dejar sus contactos en las redes sociales para que lo puedan contactar y puedan tener una orientación para poder ganar y obviamente con un buen mensaje, Ricardo, ¿no? Un buen mensaje que llegue, que cale en la población y puedan elegir. Y ojalá que cuando tú elijas asesorar algo sea alguien que también valga la pena y que realmente pues te deje a ti también bien. Pues, Ricardo me recomendó a tal líder y en eso estamos, ¿no, María?
Por supuesto, ¿no? Agradecerte, Ricardo, por haberte dado tu tiempo, te has escapado seguro del trabajo. Jesús, no lo castigues. Jesús, un gran amigo, salúdale de mi parte. Gracias. A ver si pronto nos podemos encontrar y tenerlo acá también como alcalde y nos cuente su experiencia, porque él también desde muy joven ha empezado en política Sí, sí, sí. y la lucha que ha hecho año tras año para llegar a ser alcalde, sí la conozco muy de cerca, ¿no? Y tengo muy buenas recuerdos con Jesús. Nos hemos juntado, hemos sido becados por el NDA y hemos trabajado nosotros en tema de comunicación política, en tema de marketing político y vida partidarias también, ¿no? Diferente, pero nos hemos llevado muy bien. Salúdalo de mi parte, te bien. agradezco por tu participación, por tu asistencia y por el sacrificio de venir hasta aquí. Esta es tu casa cuando gustes y ya seguramente más adelante vamos a tener algunos candidatos, alcaldes, te seguiremos viendo, amigo Ricardo. Pero hay Gracias, María. una reseña que me ha gustado que me la enviaste y quiero compartirla con todos nuestros seguidores, que nos dice Ricardo, por ejemplo, aquel que merece no pide. Es una filosofía de ganador y el mundo de la comunicación especializada, todo profesional sabe que ejecuta siempre para ganar. Este es un resumen del trabajo que comenzó hace 20 años atrás, haciendo periodismo, relaciones públicas, publicidad, producción audiovisual y hoy comunicación 360. Chicos, tienen aquí a un profesional muy interesante y muy experto en el tema y con la experiencia ganada, porque él ha trabajado con muchas autoridades locales, también con congresistas, y van a tener inclusive con ministerios. Entonces ya saben, aquí tienen a una persona muy importante para que pueda trabajar también con ustedes. Puedan llamarlo, puedan convocarlo. Ahora vienen muchos candidatos, Ricardo. No, Te gracias. dejo la No, cámara no, no, para que te gracias. despidas. Y solamente ahora para lo que has dicho, ¿no? Aquel que merece no pide. En realidad, ¿sabes qué? Lo tomé de una canción y un reggaetón. Ah, mira. De un reggaetón, ¿ah? De un reggaetón. Bien moderno. Pero bien moderno. ahí el tema está en saber escuchar, ¿te das cuenta? Y esa era la última lección que les iba a decir, ¿no? Qué lindo. El político tiene que saber escuchar, tiene que Claro. saber escuchar. Si no sabe escuchar, va a estar desconectado de la Claro, realidad. de la Y al realidad. estar desconectado de la realidad, no puedes hacer política. Nada. Bueno, nada más. Gracias a Osvaldo, gracias María. Pues me he sentido totalmente a gusto y mira, rapidito se pasó la hora. Muchas gracias. Ni lo hemos sentido. Sí, Muchas sí, gracias gracias. con todo, nos despedimos y hasta la próxima semana. Gracias a los que nos están siguiendo en redes En sociales. Estamos en la charla infinita todos los sábados 11 de la mañana. Hemos tenido apoyo hoy de Jonathan. Gracias, por apoyarnos. Jonathan. Y producción, ahí está por ahí Dick. Está Dick. aquí Gracias a todos esperando. los que nos están apoyando y a los que nos siguen en redes sociales. También quiero mandar un saludo a los que están en TikTok, que me siguen a pesar de que no es su tema, porque es un tema diferente. Nos están siguiendo gracias a los que también siguen a María en sus redes sociales, en TikTok, Facebook y YouTube. Fue con ustedes la charla infinita. Gracias por estar ahí. Nos vemos el Gracias, próximo gracias. sábado en la Chévere, charla María. infinita, Gracias, el Osvaldo. podcast. Buenas tardes. Salimos.